A ver, intentemos visualizarlo. La plaza de San Pedro en Roma. Es un 7 de septiembre. Y no está vacía, ¿eh? Hay, dicen, más de 80.000 personas. Muchísima gente, sí. Peregrinos, familias, un montón de jóvenes. Se nota un ambiente vibrante. Suenan campanas, hay expectación. El Papa León XIV va a presidir la misa. Pero antes, hace algo un poco espontáneo. Saluda a la gente y dice que es una hermosa fiesta, un don de fe. Qué bonito detalle. Y la razón de todo esto, el centro de la reunión, es la canonización. Es decir, que la Iglesia reconoce oficialmente como santos a dos figuras que ya eran beatos. El paso previo, exacto. Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Dos nombres que resuenan mucho últimamente. Pues sí. Y hoy lo que queremos es meternos de lleno en la homilía que dio el Papa ese día. Nos basamos en un texto que capta lo esencial. Ajá. El título ya lo dice todo. El Papa Frassati y Acutis son una invitación a no malgastar la vida. Directo al grano. Pues eso. Y esa es nuestra exploración de hoy. Intentar entender por qué estas dos figuras, fíjate qué curioso, un joven de principios del siglo XX y un chaval de la era digital. Sí, muy diferentes en el tiempo. ¿Por qué los presentan juntos como modelos? Modelos para no dejar que la vida se nos escape, sino para llenarla de sentido. Para apuntar alto. Efectivamente. Es que el núcleo del mensaje del Papa es ese. Una invitación muy clara. La vida de estos dos santos, dice, nos llama a todos. A todos. Sí, pero quizá con un acento especial en la gente joven, ¿no? A no malgastar la vida y, sobre todo, a orientarla hacia lo alto, a hacer de ella una obra maestra. Palabras mayores, obra maestra, desde luego. Y señala algo que me parece clave. El punto de inflexión para los dos fue un sí a Dios. Un sí dicho en su juventud. Una respuesta que implicó entregarse a fondo. Vale, pues vamos a desgranar eso. El Papa en la homilía empieza comentando las lecturas de la Biblia de ese domingo. Lo habitual en una misa, ¿sí? Y se fija en el libro de la sabiduría, concretamente en una pregunta que se hace el rey Salomón siendo joven. Ah, Salomón, el sabio por excelencia, ¿no? Exacto. Alguien que según la tradición pues lo tenía todo. Poder, dinero, inteligencia, y aún así se pregunta, ¿qué debo hacer para que nada se pierda? Ostras, qué pregunta. Teniéndolo todo. Llama la atención, ¿verdad? Esa inquietud, esa sensación de que incluso con todo, algo esencial se te puede escapar, algo se puede perder. Es una inquietud muy humana, yo creo. Y la interpretación que hace el Papa es que Salomón intuyó que con su inteligencia y sus cosas no bastaba. Que necesitaba algo más. Necesitaba algo más, sí. La sabiduría que viene de Dios. Para entender qué quería Dios, cuáles eran sus planes y poder, seguirlos. Y aquí el Papa dice algo bastante serio, que el mayor riesgo, el verdadero desperdicio de la vida, es vivir como al margen de ese plan de Dios. Desconectado. Desconectado, exacto. Dice que sin esa sabiduría de arriba, pues es imposible saber qué quiere el Señor y, por tanto, darle una dirección plena a tu vida. Y esa idea de necesitar una guía, una dirección, conecta, parece, con el Evangelio de Lucas, que también se leyó ese día. Jesús ahí pide algo fuerte, tomar la propia cruz, que podríamos entender como aceptar las dificultades, los sacrificios. Lo que cuesta, sí. Y renunciar a todo para poder ser su discípulo. El Papa usa una frase que creo que resume bien cómo ve él lo que hicieron Frassati y Acutis. A ver. Dice que Jesús nos llama a lanzarnos sin vacilar a la aventura que Él nos propone. Lanzarse a la aventura, me gusta eso. Con la inteligencia y la fuerza que vienen de su espíritu, y que podemos acoger si nos despojamos de nosotros mismos, de las cosas, de las ideas a las que nos aferramos para escuchar su palabra. Lanzarse a la aventura, despojarse, suena a un compromiso total, ¿eh? Radical, sí. Lo es. Y para que no suene muy abstracto, el Papa tira de ejemplos históricos. Ejemplos muy conocidos en el mundo cristiano. Ajá. Uno muy potente, Francisco de Asís. Lo pinta como era, ¿no? Un joven de su época, hijo de comerciantes ricos, con ambiciones de gloria, queriendo ser caballero. Lo normal para su clase social, imagino. Claro. Pero, según se cuenta, un encuentro con Jesús le cambia la vida por completo. Y se hace esa pregunta parecida a la de Salomón, pero más personal. Señor, ¿qué quieres que haga? Otra vez la pregunta clave.
otra vez. Y lo fascinante, que es lo que resalta el Papa, es lo que viene después. Cita un trocito de la Humilia. Y a partir de allí comenzó a escribir una historia diferente. La maravillosa historia de santidad que todos conocemos. Una historia diferente. Implicó renunciar a muchísimo, a la pasta de la familia, al estatus, a sus planes. Eligió seguir a Jesús de forma radical. Pobreza, dedicarse a los más marginados. Es un ejemplo clarísimo de ese despojarse para encontrar una dirección nueva. Y no es el único ejemplo que pone. Menciona también a San Agustín. Ah, Agustín. Otro perfil, sí. Muy distinto. Un intelectualazo del norte de África. Brillante, pero que él mismo describe su juventud como un lío tremendo. Un nudo tortuosísimo, dice él. ¡Qué expresión más gráfica! El Papa recuerda ese momento clave de Agustín, cuando siente como una voz interior que le dice: «Solo a ti quiero». Otro tipo de sí a Dios, también en la juventud, aunque le costó más llegar a él. Años de búsqueda. Años de darle vueltas. Exacto. Y lo interesante aquí, como lo explica el Papa, es que esa respuesta a Dios no fue borrar su pasado, ni anular su inteligencia. No, claro. Al revés, le dio como una nueva lógica, dice el Papa. Una orientación nueva a todo lo que él era, a toda su vida. Nada se perdió, sino que todo se reenfocó. Se recolocó. Se recolocó. Y el Papa parece querer decir, ojo, que este es un patrón. El punto de partida, para gente como Francisco, Agustín y ahora Frassati y Acutis, fue ese sí fundamental a Dios en su juventud. Una entrega que, vivida de formas muy distintas, pero que les cambió la vida por completo. Pues hablemos ya de ellos, de los protagonistas del día, los nuevos santos. Empecemos por Pier Giorgio Frassati. Vale. Nos vamos a principios del siglo XX, a Turín, Italia. El Papa lo presenta como un chaval que encontró su fe en lo normal, en el colegio, en los grupos de la parroquia. ¿En lo cotidiano? Eso es. Y lo interesante es cómo esa fe no era algo íntimo y ya está, ¿no? Se traducía en una alegría que contagiaba, en rezar, en tener buenos amigos y, sobre todo, en una caridad muy activa, muy práctica. El Papa cuenta esa anécdota de que sus amigos le llamaban Empresa de Transportes Frassati. Es buenísima esa anécdota, sí, porque por lo visto se pasaba el día yendo y viniendo por Turín. Cargado de cosas. Cargado con paquetes, comida, ropa, medicinas, para ayudar a familias que lo necesitaban, sobre todo en los barrios más pobres. ¡Qué imagen! Y esto conecta con algo que el Papa subraya mucho. Frassati es un modelo de espiritualidad laical. O sea, no era cura ni monje. Era un estudiante universitario. Exacto, un laico. Y su fe no se quedaba en la iglesia. Al revés, esa fe, alimentada por el Evangelio y por participar en asociaciones católicas, le empujó a un compromiso social y político muy concreto. O sea, que se mojaba. Se mojaba, sí. Defendía sus ideas, iba a manifestaciones y sobre todo se dedicaba con pasión a servir a los pobres. Es un ejemplo perfecto de fe que se hace acción en medio del mundo. Y luego tenemos el contraste, aunque también con puntos comunes. Carlo Acutis. Carlo. El santo de los vaqueros y las zapatillas deportivas, como dicen algunos. Un adolescente de nuestro tiempo. Murió en 2006. Eso lo hace muy cercano, ¿no? Alguien que vivió con Internet, con videojuegos, como cualquier chaval hoy. Totalmente. Su camino hacia la fe, según el Papa, también se apoyó en lo ordinario. Su familia menciona a sus padres, Andrés y Antonia, el colegio, pero con un pilar clave en los sacramentos de la parroquia. La Eucaristía y la confesión, sobre todo, eran centrales para él. Sí. Y lo que el Papa destaca en Carlo, y que a mí me parece muy llamativo para hoy, es cómo integró todo de forma natural. ¿En qué sentido? Pues que su vida de oración, su amor por la Eucaristía, que él llamaba la autopista hacia el cielo, fíjate qué imagen. Buena imagen, sí. Pues eso, convivía perfectamente con su pasión por la informática, era un crack, el fútbol, los amigos, estudiar y sus gestos de caridad. ¿Qué tipo de gestos? Pues ayudar a gente sin techo, defender a compañeros que sufrían bullying, cosas así. No eran como compartimentos separados. Aquí rezo, aquí juego, aquí estudio, no. Era todo parte de lo mismo. Era todo parte de una misma vida, vivida con coherencia y con el foco puesto en su relación con Jesús. Un chico normal, vamos, pero con una vida interior muy potente. Y aquí creo llegamos a un punto que el Papa quiere dejar muy, muy claro, sobre los dos, sobre Frassati y Acutis.
A ver. Que los medios que usaron para cultivar esa fe, ese amor a los demás, eran, en el fondo, súper sencillos. Ujú. No habla de visiones espectaculares, ni de actos heroicos que solo pueden hacer unos pocos. Habla de cosas concretas, accesibles. ¿Cómo qué? Pues la misa diaria, o frecuente, la oración personal, dedicar tiempo a la adoración eucarística, que básicamente es estar un rato en silencio rezando delante de la Eucaristía, Sí, la oración ante el Santísimo. y la confesión regular. Herramientas, dice, al alcance de cualquiera que quiera usarlas. Exacto. Y para que nos suene a teoría, el Papa cita directamente a Carlo Acutis. Sus frases tienen esa fuerza de lo simple, de lo directo. Por ejemplo, Pues mira esta, sobre la Eucaristía. Cuando nos ponemos frente al sol, nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. es muy gráfica la comparación. Mucho. El poder transformador que él sentía ahí. Y otra que es casi una filosofía de vida. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. ¿Ojo con eso? La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Un simple movimiento de ojos. Impacta esa simplicidad, ¿eh? Cambiar el enfoque. Totalmente. Y con eso, volvemos a la idea central que veíamos al principio. El Papa insiste, Frassati y Acutis, juntos, son una llamada potente. Una invitación. Una invitación a no conformarse con una vida mediocre, a no malgastarla. La invitación es a orientarla hacia lo alto, a buscar esa trascendencia y a esforzarse por hacer de la propia vida una obra maestra. Suena muy ambicioso, ¿sí? Pero parece que el camino empieza con cosas pequeñas, con ese movimiento de ojos. Y para aterrizar esa ambición, el Papa da como las fórmulas que, según él, resumen la clave de sus vidas. ¿Fórmulas? Sí, fórmulas sencillas pero seguras, las llama él. La de Carlo. No yo, sino Dios. Corta y directa. Quitarse del medio. Quitar el ego del centro, sí, y la de Pier Giorgio. Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Es la misma idea, ¿no? Poner el foco donde toca. Exacto. Y el Papa concluye que este es el testimonio a seguir si uno busca una vida plena, una vida con sentido último. Entonces, resumiendo el análisis de esta homilía, lo que vemos es cómo el Papa usa estas dos vidas separadas por casi un siglo, pero unidas ahora en la canonización, para ilustrar una idea central. ¿Cuál sería? Pues que una vida normal, la de cualquiera, en cualquier época, puede llegar a ser extraordinaria. Y la clave, según este mensaje, parece estar en dos cosas. A ver. Primero, una respuesta personal, un sí a una llamada que uno siente que le trasciende. Y segundo, la constancia. La constancia en prácticas sencillas de fe y de caridad en el día a día. Y es muy significativo, creo yo, que se canonice juntos a estos dos. Un joven universitario, metido en líos sociales en la Europa de entreguerras, Y un adolescente nativo digital del siglo XXI que usaba Internet para hablar de su fe. exacto. El Papa parece querer decir, mirad, esta llamada a la santidad es universal y es actual. No es algo solo para monjas o curas, ni para tiempos pasados. Es para ahora. Es una posibilidad real, aquí y ahora. En la vida normal, sea cual sea tu contexto, tu tecnología, una llamada a vivir la propia vida con más profundidad, con un propósito mayor. Esto, claro, nos deja pensando. El Papa insiste en que la base para Frassati y Acutis eran prácticas muy concretas. Rezar, la Eucaristía, servir a los demás. Ujú. Si por un momento, dejamos al margen las creencias religiosas específicas de cada persona y nos quedamos con la idea de práctica consciente. ¿Qué pasaría? Deliberada una práctica así. Ya. Quizás sea meditar unos minutos cada día, o hacer voluntariado de vez en cuando, proponerse un acto de generosidad concreto cada día, o simplemente pararse a pensar qué es lo importante para uno mismo. Introducir una rutina con propósito. Eso. La pregunta es si un pequeño movimiento de ojos, como decía Carlo Acutis, ese gesto de apartar la mirada de nuestras propias neuras y dirigirla hacia algo más grande, sea lo que sea eso para cada persona, si eso podría realmente cambiar nuestra perspectiva sobre qué significa no malgastar el tiempo que tenemos, que es limitado. ¿Podría esa pequeña acción ser el comienzo de una orientación diferente para la vida?